Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Ayer publicamos el artículo de Alberto Begue, maravilloso, espectacular, hablando de los orígenes, ¿no? De dónde empezó este maravilloso deporte llamado fútbol. Empezó en Sheffield en el año 1857 con la fundación del primer equipo en la historia, que es el Sheffield Football Club. Y bueno, a partir de ese artículo tuvimos la idea de hacerlo vídeo también, así que lo vamos a explicar, vamos a contar anécdotas de ese puntapié inicial a esta hermosura, a esta belleza llamada fútbol. Así que ya mismo le doy la bienvenida a Alberto Begue, el magnífico creador del artículo, y mi gran amigo Fernando Martínez Vela. Hola muchachos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un honor hablar de un tema como es la cuna del fútbol, nada más y nada menos. Así es. Y bueno, empiezo por ti, Alberto. Eh, Cuenta cuando empezaste a hacer el artículo, investigaste y bueno, con qué maravilla te encontraste de aquel equipo que... Pues mira, con algunas que me llaman poderosamente la atención. La primera es que en la página web del Sheffield Football Club, pues dicen que si les quieres ayudar porque es un club de aficionados que juega en la séptima división y, bueno, y que están subsistiendo como pueden porque claro, cerca tienen dos grandes equipos en comparación con ellos, como es el United y el Wednesday, ¿no? Luego bueno, pues todo esto siempre me ha llamado la atención. Los orígenes del fútbol, cómo se desarrolla, y como no puede ser de otra manera, pues viene del mundo del cricket, porque tienen que buscarle un, un entretenimiento a los jugadores del cricket, que llevaban ya decenas y decenas de años practicando este deporte, pero que para los meses de invierno, como queda parado porque no podían hacer nada, pues tienen que buscar una actividad. Entonces se crea una cosa que llaman fútbol, pero no es el fútbol que hoy en día conocemos. Es un fútbol donde cada equipo tenía sus reglas y a veces jugaban 18 con 18 o 12 con 7 o los que fueran, ¿no? Y donde en algunos valían los empujones, en el otro no había saques de banda o no había bandas, donde no había travesaño y bueno, todo esto me llama la atención. Entonces, investigando, hay una cosa que también en fin, me ha llamado muchísimo la atención. Es que un documento, porque del primer partido así un poco serio, perdón, de la primera notificación así que se tiene un poco seria de un partido de fútbol, es de final del siglo XVIII, de 1793, en una ciudad cerca de Sheffield, donde dice que se celebra un partido llamado fútbol, o como se llamara en aquel entonces, entre dos equipos y el partido dura 3 días. Me llama poderosamente la atención. 3 días jugando al fútbol y donde dice lo que hay, lo más destacable del partido no es el resultado, ya, es que no hubo muertos en el encuentro. Digo, ¿cómo tenía que ser? Luego nos quejamos de la violencia en el fútbol, pero ¿cómo tenía que ser la violencia en esos orígenes, ¿no? Bueno, pues bueno, eso fue lo más antiguo que he leído del fútbol en Claro, Inglaterra. Y luego, pues bueno, me llama también la atención que pese a que la cuna del fútbol es Sheffield, ya Cambridge, antes que Sheffield, tenía unas reglas para sus estudiantes universitarios para este deporte que luego derivó en el fútbol. Pero Sheffield, yo creo que se le considera la cuna del fútbol porque sus reglas fueron las que se impusieron sobre todas el resto de reglas del resto de universidades que había por allí. claro. Lo Y que más Fer, me... bueno, sí, y a raíz de la fundación del Sheffield se empiezan a formar otros equipos, ¿no? Sí, Sí, a ver, yo he tenido el privilegio de haber estado en Sheffield. Eh, Aparte, tuve un anfitrión de lujo que fue el gran Milan Mandaric, que era el propietario del Sheffield Wednesday. Eh, y la verdad que ellos
cuentan con orgullo que eran el motor industrial de Inglaterra. Justo, o sea, como consecuencia de aquella revolución industrial que partió con aquel tren famoso Liverpool-Manchester. Aparte, Sheffield tiene una posición geográfica muy ventajosa. Es un triángulo equilátero que es Manchester, Leeds, Sheffield, que para el fútbol también acarrea muchas ventajas, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió es que ellos añoran esos tiempos. El fútbol, hay que recordar que partió como un juego de caballeros, ¿no? Por eso seguramente aquel club nació en Sheffield, ¿no? Donde abundaban las clases pudientes. Pero después el fútbol se hizo el juego de los arrabales y la bandera de los desheredados en todas partes, ¿no? Y Sheffield, la Sheffield que yo conocí, es una Sheffield decadente, en la cual las fábricas están abandonadas, oxidadas, y añoran mucho esa época y presumen mucho de aquella época, ¿no? O sea, todo el mundo recordará aquella película tan divertida que se llamaba Full Monty, de finales de los 90, ambientada en Sheffield, con muchos menciones hacia el fútbol, en la que se ve una ciudad llena de desempleados y en la que se añora mucho aquella época gloriosa, industrial de la ciudad. Y claro, ese fue el motivo por el cual el fútbol nace, uno de los motivos por los cuales el fútbol nace en Sheffield, ¿no? Porque la gente tenía tiempo libre, se jugaba al cricket y el hecho de hacer un equipo de fútbol, como bien menciona Alberto en el artículo, creo recordar que solo leía a él y no a otra persona, es porque había que buscar un entretenimiento, un juego para el invierno. Bueno, haciendo, Alberto ha hecho una cosa muy interesante, ¿no? Que cada equipo imponía sus propias reglas. Es triste que casi 3 siglos después siga habiendo equipos que imponen sus propias reglas, ¿no? Y hago otro apunte para terminar. Hubo un tema curioso, hubo un caballero escocés que escribió, que eso generó mucha polémica, tuvo que intervenir nada más y nada menos que la International Board, porque el fútbol en sus albores consistía en conducir la pelota y, como bien decía Alberto, te jugaban la vida no solo por la duración de los partidos, sino porque para robar el balón los jugadores recibían agresiones importantes, ¿no? He leído yo por ahí, ¿no? Entonces, el fútbol consistía en conducir la pelota o sea, era las reglas del rugby, pero solo con el pie, ¿no? Conducir la pelota hasta donde se pudiese, hasta donde te blocasen o te tirasen al suelo o te hiciesen un tackling, ¿no? Entonces, este caballero escocés escribió que los ingleses son tan estúpidos que para qué conducir la pelota si podían lanzársela a un compañero habilitado en mejor posición, ¿no? Entonces, este escocés inventó nada más y nada menos que el pase, el passing game. Entonces la International Board tuvo que intervenir para aprobar el pase, que gracias a Dios dijeron que sí, ¿no? Sino que hubiese sido de nuestros Xavi, Iniesta y compañía, ¿no? Entonces esa era la curiosidad que yo quería lanzar. Tal cual. Si me permite decir una cosa que me la ha recordado ahora Fernando cuando lo ha hablado. Dentro de las reglas que impuso el Sheffield, hay una que me hace mucha gracia, que dice: está permitido empujar al contrario, pero no patearlo en el suelo. Joder. Esto dice exactamente una de las reglas del Sheffield. O sea que imagínate cómo era el fútbol en aquel entonces. Tal cual. Y Alberto, en el artículo mencionás también, porque el fútbol también se basa mucho en la rivalidad, ¿no? En tus fortalezas y también en el oponente. Y mencionás al Hallam, es la rivalidad más antigua del mundo. Efectivamente. ¿Qué pudiste investigar de aquellos duelos que hoy el Sheffield está en séptima división y el Hallam en novena, ¿no? Están dos Efectivamente. divisiones diferentes.
Pues eso empezó porque yo creo que como no había una liga como la hay ahora, bueno, pues y como todo el mundo tenía equipo de cricket, pues empezaron en aquella zona a sacar equipos y a jugar entre ellos, ¿no? Entonces, Haaland no estaba lejos de Sheffield, los equipos bueno, estaban muy cerca uno del otro, y entonces, bueno, pues empezaron a jugar entre ellos, aunque Sheffield ha jugado contra equipos ingleses y en ligas locales y tal, pero el primero que se tiene constancia del primer duelo y que se ha mantenido hasta nuestros días, aunque, y sigue existiendo la rivalidad, aunque uno esté dos escalones por debajo de la pirámide del fútbol, sigue siendo el de ellos. El Haaland se, se fundó en 1860, es decir, 3 años después que el Sheffield. Creo que el primer partido se realizó ya en 1861, ¿eh? Con lo cual, desde entonces, fíjate la cantidad de años que han pasado y las circunstancias, ¿no? Y bueno, también apuntar que el estadio del Sheffield es conocido como la casa del fútbol, ¿no? ¿Por Tal qué? Pues cual. he mirado y, por ejemplo, dicen que el estadio más antiguo que eso ya hablaremos en otra ocasión, pero el estadio más antiguo de Inglaterra es el del Sheffield United. No, el estadio más antiguo de Inglaterra es el del Hallam, que es de 1805 o de 1804, bastante más antiguo. Lo que pasa es que era un estadio que en su día se jugaba el cricket allí. Claro. Entonces, bueno, devino en un estadio para fútbol y fue el Haaland su propietario o su inquilino. Pero por antigüedad de construcción de los estadios, el Haaland es el más antiguo. Otra cosa es que el estadio Haaland tenga una capacidad para 2.000 personas y el estadio del Sheffield United la tenga para 32.000, pero Claro, claro. y que seamos muy generosos en la concepción de la palabra estadio cuando hablamos del Haaland. Pero bueno, si entendemos estadio como lugar donde se desarrolla un partido de fútbol de competición, no deja de ser un estadio. Claro. Tal cual. Y Fer, vos que has ido tantas veces ahí al Reino Unido, eh, eso es lo que tanto se valora, ¿no? En el fútbol inglés. Primero los estadios y el espíritu de los aficionados que tienen, ¿no? Que se traslada de generación en generación. En los estadios pienso, por ejemplo, en Craven Cottage, en Anfield, en Goodison Park, ahora que lo van a dejar de lado, en White Hart Lane, la antigua casa del Tottenham. Tienen ese espíritu de ese fútbol de antaño, ¿no? Sí, a mí de todas formas me parece, lo que a mí me sorprende y me parece muy raro, es que en el país que más cuida las tradiciones tengan abandonado a equipos como el Sheffield Football Club o al Haaland y a esta gente. Es muy raro, ¿no? Con la devoción que hay hacia las tradiciones en Inglaterra, ¿no? Y yo quisiera contar una anécdota. Es que la primera vez que yo fui a Inglaterra, yo estaba en Armenia. Bien, no voy a contar el motivo por el cual yo estaba en Armenia, mejor que no lo cuente, ¿no? Entonces, claro, yo tenía unas ganas terribles de irme de Armenia, porque yo quería conocer Inglaterra, el sabor del fútbol inglés, los estadios ingleses, la cuna del fútbol. Yo tenía unas ganas terribles de irme de Armenia. Porque aparte, estábamos yendo a ciudades pequeñas de Armenia y aquello era desastroso, todo gris, todo lloviendo. Entonces recuerdo que cogimos un vuelo Yerevan-Estambul, Estambul-Londres, y nos vinieron a buscar y la primera parada fue Sheffield, ¿no? Y ahí me explicaban aquello del pasado industrial. De hecho, el derby de Sheffield, el Sheffield United contra el Sheffield Wednesday, es el Steel Derby, es el Steel Football Derby, es el derby del acero, que es la traducción, ¿no? Debido al Claro. pasado, sobre todo el pasado industrial de la ciudad, ¿no? Pero claro, ese camino Sheffield y después que enganchamos hacia Newcastle, Sunderland y toda esa zona, o sea, ahí me di cuenta
de que Armenia era Beverly Hills comparado con... O sea, a mí me defraudó muchísimo Inglaterra. O sea, aquella parte es súper decadente. O sea, todo lo que Sí, fue llegar a Sheffield y después peor todavía, ir hacia Sunderland, Newcastle, o sea, todo abandonado, todo gris, todo dejado, todo se comía fatal. O sea, y yo dije, joder, esto es Inglaterra. sí. No, me decía, no, que sales de Londres y es otra cosa. No, no, la verdad que me sorprendió mucho, mucho para mal. Y tanto, y aparte en Sheffield, cuento otra curiosidad, me contaron que es que, dice, no, es que Sheffield está maldito. Digo, pero ¿cómo que está maldito? Me lo contaba la gente de fútbol. Dice, sí, bueno, fue la tragedia de Hillsborough. Recordamos lamentablemente aquella final entre el Nottingham y el Liverpool del año 89, una de las tragedias más grandes y sonadas de la historia del fútbol, por desgracia. Sí. Y también me hablaban, fíjate que uno de los mejores futbolistas ingleses, por lo menos de los más talentosos, fue Chris Waddle, ¿no? Eh, que jugó en aquella magnífica selección inglesa de Bobby Robson. Y decían, no, es que Chris Waddle no ha llegado a ser el mejor porque es que jugaba en el Sheffield Wednesday, o sea, como si fuera una desgracia. Y también como curiosidad cuento, algo que quizá mucha gente de fútbol no sabe, es que Eric Cantona, uno de los mejores futbolistas que pasaron por la Premier League, Eric Cantona que dejó el fútbol cansado o sea, por culpa de su carácter, etcétera, dejó el fútbol en Francia para dedicarse a ser pintor, porque era un tipo un poco díscolo excéntrico, lo convence un representante y lo lleva a prueba al Sheffield Wednesday. Y entonces, claro, un tío que había jugado en la selección francesa, en el Olympique de Marsella, etcétera, pensaba que iba firmado. Él pensaba que iba al Sheffield Wednesday a ser contratado y no iba a prueba. Y para colmo, no pasó la prueba. O sea, los entrenadores, los técnicos del Sheffield Wednesday dijeron, no, 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 este tío no, le falta ritmo, tal y cual. O sea, y entonces dicen, somos tan desgraciados que tuvimos a Eric Cantona, el jugador más grande que ha dado el fútbol inglés a fin de siglo, lo tuvimos gratis y no lo firmamos. O sea, eso solamente puede pasar en Sheffield. Sí, sí, Entonces, sí. son detalles que yo viví en esa ciudad e insisto, me extraña, no sé si es por culpa de Sheffield y de la maldición, pero me extraña que esa tradición no esté cuidada y bien alimentada. Sí. Me gustaría apuntar una cosa, si me lo permite, me lo permitís, Sí, sí, y sí, obvio. eh, no sé, me llama también la atención, ¿no? La camiseta del Sheffield, pues Sí, es arlequinada, como decimos en España, o sea, cuadros Sí. rojos y negros. Bueno, pues si nosotros investigamos un poquito, miramos un poquito, mm, vemos que esta camiseta arlequinada generalmente se suele dar en los equipos más antiguos de los respectivos países o de los más antiguos. Por ejemplo, en Francia, que el equipo de fútbol, que no club, el equipo de fútbol más antiguo de Francia es Le Havre. El club es el Girondin de Burdeos, pero el equipo de fútbol más antiguo de Francia es Le Havre y tiene una camiseta arlequinada celeste y azul un poco marino, ¿no? En España el Sabadell, que es un club, teniendo en cuenta que en España el primer club que está registrado desde 1889, me parece que es, pues el Sabadell de 1903, otro que la tiene arlequinada. Arlen. En Sí. fin, cuando tú vas mirando así, todos los clubes que fueron pioneros en sus respectivos países en la práctica del fútbol, algunos de ellos, evidentemente, han tenido camiseta arlequinada. Por decirlo de otra manera, los nuevos clubes surgidos en el siglo XX, camiseta, o a finales del siglo XX, camiseta arlequinada no tiene ninguno. No, Algo, tal estoy cual. hablando de camisetas titulares. Camisetas arlequinadas que no son titulares. Aquí en España, por ejemplo, el Sevilla ha tenido, el Arosa también la tiene, y se me olvidaba. Hay un equipo que juega creo que es en la quinta división española o en la sexta división española, que se llama Ebro, que es de Aragón, que también tiene una camiseta arlequinada azul y blanca como el Sabadell. Impresionante. Alberto, me gustaría preguntarte,
porque yo tengo mi opinión al respecto, porque yo no conozco a nadie que sepa tanto como tú de camisetas. ¿Cuál es para ti la camiseta más fea del fútbol mundial? Pues mira, unas que sacaron un equipo de León que eran lonchas de jamón. O sea Ah, que, sí. y otras de brócoli que sacó un equipo de Murcia en fin, otra, no, de jamón fue un equipo extremeño, perdón, me estoy confundiendo, que creo que fue el Guijuelo, que como segunda camiseta durante una temporada sacó lonchas de jamón. El equipo de Murcia, no recuerdo el nombre, pero sacaba una de brócoli. Y la cultura, no sé, creo que, no sé si fue la cultura leonesa, León, sacó como segunda equipación una camiseta que era un frag. Entonces estaba como abierto con su pajarita y tal. A mí, pues sinceramente me llama la atención que se pueda hacer el ridículo de esa manera. Bueno, Bueno, viendo no o olvidemos, pudiendo ver no olvidemos diseños la, tan bonitos la- y colores tan bonitos. la del ketchup del Athletic Bilbao. Sí, otra, No, ya pero ves esas tú. son variantes, pero yo, camisetas fijas, yo, la del Bochum, esa que es un arco iris Ah, histórica, la del Willem 2 de Holanda, viene el esa que tiene segundo, los sí. corazoncitos, creo que no me Ujú. estoy equivocando, la que tiene los corazoncitos rojos en las líneas Ah, no, Sí, esa es blancas. la del Harenbin. la del Harembin, Ah, esperen, sí, perdón, Sí, sí. me estaba equivocando. Sí, esa es que, horrible. que tiene el Azul y blanco. corazón. Sí. Es fea como ella sola. Sí, sí, Tal sí, 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 cual. sí. Y hay otra Bueno, cosa que quería sí, apuntar, si me permitís, sí, muy sí, rápido. sí, sí. Primero que el Sheffield, solo hay dos equipos en el mundo que tienen la medalla de mérito de la FIFA. Uno es el Real Madrid como mejor equipo del mundo que ha existido hasta ahora. Y el otro es el Sheffield Football Club como pionero o equipo decano del fútbol mundial. El Sheffield Football Club ha sacado un club ellos llaman de pioneros, donde se adhieren y tienen reuniones y de vez en cuando echan pachanguitas entre los clubes pioneros de cada país. Me llama la atención que no haya ningún argentino. No, país que quiero mucho y me llama la atención que, pues, no sé, repito lo que he dicho antes, el primer club de fútbol argentino fue Gimnasia y Grima de la Plata, por lo Correcto. menos mi opinión. Sin embargo, el club más antiguo es Club Mercedes. Pero bueno, me llama la atención que o el Gimnasia y Grima de la Plata, o Quilmes, o Rosario Central, o Banfield, los clubes más antiguos que hay en Argentina, ninguno pertenezca a este club de los pioneros que ha creado el Sheffield. En fin, Perdón, Alberto, hablando de pioneros, te cuento una curiosidad. A mí me invitaron en Londres a presenciar un partido del Club Atlético Huracán de Londres. uy, Mirá, que Bien, que puede haber, seguro que hay, bueno, la mayoría de los hinchas de Huracán de Parque de los Patricios, ese dato no lo saben. Seguro que no lo saben. mira, hay no, no. una página web, no recuerdo, en Facebook la he visto, donde es Argentina, donde te van sacando todos los clubes que, que derivan, por ejemplo, de Huracán, todos los clubes que hay en Argentina con el nombre de Huracán, o de Gimnasia y Esgrima. Entonces tienes un mapa de Argentina donde te van colocando estos clubes. Pero hay en el mundo que los hay, porque hay equipos argentinos que tienen muchísimos fanáticos en el mundo, sí lo podían hacer. Eso sería interesante. A mí todas estas cosas me encantan. Perfecto. Bueno, amigos, la verdad que espectacular. Lo último, la última reflexión es merecidísimo premio para el Sheffield, esa distinción que le ha dado la FIFA, porque esta hermosa aventura empezó ahí, empezó en esa ciudad gris, triste, tal vez un poco con mucha mala suerte, como dice Fer. Así que bueno, te, te invito, Alberto, a que hagas otro artículo y lo charlamos acá en los vídeos. Sí, sí, Fer. Perdón. Antes se habla de Full Monty. Hubo otra película gloriosa de finales de los 90 en Inglaterra, que fue aquella de Trainspotting.
en la que se desarrolla en Escocia, en Edimburgo, creo recordar, que hay una escena que dice: los escoceses somos la mayor basura de la historia del mundo porque estamos colonizados por gente como los ingleses, ¿no? Ellos dicen eso, ¿no? Y, y hay ¿cómo decirlo? Hay una otra película también famosa, no recuerdo el nombre, una película también escocesa, ¿no? Que siempre le están pegando a los ingleses y dicen: los ingleses son tan estúpidos, dice, que son la única especie que han creado un juego que no dominan, que son incapaces de dominar. Y dicen, y tendrían que tener la dignidad, porque el que inventó la ruleta, el que inventó el casino, fue un matemático francés, creo recordar, hablo de memoria. Y como no encontró la forma matemática de dominar la ruleta, el juego que inventó, se suicidó. Dice, entonces los ingleses tendrían que tener la dignidad de que ya que no dominan el juego que crearon, tendrían que autodestruirse, ¿no? No recuerdo la película, pero la verdad que es muy, muy interesante el detalle. Perfecto. Bueno, les mando un fuerte abrazo y seguimos hablando de este apasionante deporte llamado fútbol. Un abrazo para Un todos. abrazo. Chao.